Bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión viajaremos hasta el siglo XII, para hablar de un tipo legendario, el gran Salahadín, o Saladino, como se le conoce en Occidente, el héroe que unió a los musulmanes y plantó cara a los cruzados en Tierra Santa. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo este personaje relativamente desconocido llegó a convertirse en el terror de todas las fortalezas europeas en el siglo XII? Pues quédate, porque eso y más te lo cuento a continuación, en este video que analiza la vida y logros de este gran personaje del mundo islámico. Imagínate vivir por el año 1137. En el siglo XII, Medio Oriente es un tablero de ajedrez gigante, con cruzados europeos, dinastías chiíes y sunitas, peleando a tope por cada palmo de tierra. El Imperio Bizantino, el que fuera el más poderoso de la zona, está en decadencia tras increíbles derrotas contra los turcos selyúcidas. Mientras tanto, los europeos hicieron la primera cruzada, por allá del 1096, y establecieron reinos cristianos en Tierra Santa, incluyendo Jerusalén. La vida en Jerusalén y sus alrededores era una mezcla de culturas. Aquí convivían musulmanes, cristianos y judíos, cada quien con sus mercadillos, mezquitas, iglesias y sinagogas. La inestabilidad política era la norma. Facciones musulmanas enfrentadas, invasiones europeas y un califato fatimí en declive. Este escenario fragmentado requería un líder capaz de unir voluntades para resistir las amenazas externas y estabilizar el territorio. La geografía abarca desde los oasis del desierto árabe hasta las montañas del Tauro, con ciudades fortificadas como Damasco, Alepo y Jerusalén. Las rutas comerciales y de peregrinación hacia la Meca y el Mediterráneo eran vitales para el abastecimiento y la economía local. Políticamente no había un solo jefe: los fatimíes en Egipto, chiitas, los selyúcidas en Siria, sunitas, y un montón de señoríos locales. Tenían diferencias muy marcadas que subsisten hasta la actualidad. Todo eso creaba inestabilidad, hasta que aparece un tipo capaz de decir: ¡alto! Tenemos que unirnos o seremos exterminados por los europeos. Ese fue el caldo de cultivo donde creció Saladino, un mundo básicamente fracturado, pero con sed de alguien que pusiera orden. Nació en 1138 en Tikrit, ciudad a orillas del río Tigris en lo que hoy es Irak. Su padre y su tío eran oficiales al servicio del gran sultán, Nur ad-Din de Siria. Su familia era kurda originaria de Devin. En la Edad Media era una gran ciudad comercial, y en la actualidad pertenece a Armenia. Los kurdos son un pueblo iranio. Su idioma principal es el kurdo, con varios dialectos: kurmanji, sorani, sasaki, entre otros. Tradicionalmente habitan una región montañosa conocida como Kurdistán, que abarca partes de la actual Turquía oriental, Siria norte, Irak norte, Irán occidental y Armenia. A lo largo de la historia, la mayoría de los kurdos han sido musulmanes sunitas, aunque también existen comunidades chiitas, yazidíes, cristianas y otras minorías religiosas. Históricamente, la sociedad kurda se organizó en tribus y clanes, con fuerte tradición de autonomía local y resistencia frente a poderes centrales, ya fueran persas, árabes, otomanos o safávidas. Si bien la información sobre su infancia es escasa, se sabe por su biógrafo Al-Warani, que desde niño creció rodeado de relatos de campañas militares y nombres de batallas, lo que despertó en él una fascinación precoz por la estrategia y el mando. Su educación formal incluyó el estudio del árabe clásico, el Corán y la literatura islámica, pero el verdadero aprendizaje para Saladino tuvo lugar en el campo de entrenamiento y los palacios, donde su familia tejía alianzas. A muy corta edad ya acompañaba a su tío en giras diplomáticas y misiones militares, empapándose de saberes prácticos de logística, táctica y gobernanza. Aunque no se conocen cronologías precisas de juegos de infancia, es seguro que la convivencia con oficiales y estudiosos forjó en él un carácter disciplinado y curioso. Aprendió a montar a caballo, manejar espada y escudo, pero también a negociar con mercaderes y eruditos religiosos llamados ulemas. Esa combinación perfil de guerrero y administrador se fue asentando desde su niñez y colocando las bases de su futuro como líder capaz de unir ejércitos y pueblos diversos bajo una misma causa. También se le reputa un gran conocimiento en genealogías, biografías e historias de los árabes, así como de los linajes de caballos árabes. Saladino sabía de memoria El Amasa, del poeta árabe Abu Tamam, una de las más grandes antologías de literatura árabe jamás escritas. Se cree que la toma de Jerusalén por los cruzados en la Primera Cruzada, un gran suceso social de la época por cierto, fue un detonante que pudo influir moralmente
ayudando a formar el carácter que lo llevó a lo más alto. La conquista de Egipto entre 1169 y 1171 transformó a Saladino de un simple guerrero kurdo en el líder que cambiaría el destino del mundo islámico. En estos 3 años decisivos, no solo conquistó el país del Nilo, sino que puso fin a más de 2 siglos de dominio chiita fatimí y sentó las bases del imperio que reconquistaría Jerusalén. A mediados del siglo XII, Egipto vivía una profunda crisis política. El califato fatimí, que había gobernado desde 969, estaba completamente debilitado. El poder real había pasado a manos de visires militares, que luchaban constantemente entre sí por el control. El joven califa Al-Adid, que gobernaba desde 1160, era apenas una figura decorativa sin autoridad real. El país enfrentaba amenazas constantes: los cruzados del reino de Jerusalén por el noreste, y Nur al-Din, el poderoso sultán de Siria, que buscaba expandir su territorio. Esta situación de debilidad obligó a los fatimíes a solicitar ayuda externa repetidamente. El 8 de enero de 1169, Saladino llegó a El Cairo por tercera vez, pero en esta ocasión su destino sería muy diferente. Llegaba como sobrino y lugarteniente de Sirku, el experimentado general de Nur al-Din, que había sido enviado para ayudar a los fatimíes contra los cruzados. Sirku actuó rápidamente. Ordenó la ejecución del visir Sawar, quien había demostrado ser un aliado poco confiable con sus constantes cambios de bando entre musulmanes y cruzados. El 18 de enero, Sirku se autonombró visir de Egipto, pero su triunfo duró poco. El 23 de marzo de 1169, murió súbitamente. Saladino toma el poder. La muerte de Sirku creó una oportunidad única. Los consejeros del califa Al-Adid, creyendo que podría manejar al joven Saladino de 31 años, lo nombraron visir el 26 de marzo de 1169. Esta decisión cambiaría la historia. Saladino se encontraba en una posición compleja. Oficialmente servía a un califa chiita, mientras debía lealtad a Nur al-Din, un sultán suní. Esta paradoja religiosa no podría mantenerse por mucho tiempo. Los primeros meses de Saladino fueron cruciales. Reorganizó completamente el ejército egipcio, reemplazando a los soldados locales con tropas kurdas y sirias leales a él. También enfrentó una revuelta de las tropas africanas del ejército fatimí en agosto de 1169, que logró sofocar exitosamente. Paralelamente, Saladino comenzó su transformación religiosa del país. Estableció madrasas, escuelas de derecho islámico, para enseñar la doctrina suní y nombró jueces suníes, en lugar de los chiíes. Gradualmente fue suprimiendo las prácticas chiitas e implementando la ortodoxia suní. El momento decisivo llegó en 1171. En junio, Nur al-Din ordenó directamente a Saladino que aboliera el califato fatimí. Saladino prudente esperó hasta que el califa Al-Adid enfermara gravemente. El 13 de septiembre de 1171, Al-Adid murió. Algunos sospechan que fue envenenado, y 5 días después, el 18 de septiembre, la oración del viernes se realizó en El Cairo en nombre del califa Abbasí al-Mustadi de Bagdad. Este acto simbólico pero poderoso marcó oficialmente el fin del califato fatimí, después de 262 años de existencia, de los cuales 191 habían transcurrido en Egipto. La conquista de Egipto por Saladino tuvo efectos trascendentales. Reunificó el mundo musulmán suní, bajo la autoridad religiosa del califato abbasí, eliminando la división que había debilitado al Islam durante siglos. Saladino se apropió de las enormes riquezas del tesoro fatimí, proporcionándole los recursos necesarios para sus futuras campañas. Con Egipto como base de poder económico y militar, pudo desafiar la autoridad de Nur al-Din y, tras la muerte de este en 1174, lanzar su conquista de Siria. Estableció las bases del imperio ayubí, que se extendería desde Yemen hasta el norte de Siria. Esta unificación territorial fue fundamental para el éxito posterior de Saladino contra los estados cruzados, culminando con la reconquista de Jerusalén en 1187. La conquista de Egipto transformó a un joven oficial kurdo en el líder que cambiaría el curso de la historia medieval del Oriente Medio. En esos 3 años cruciales, Saladino no solo conquistó un país, sino que sentó las bases de la reunificación musulmana, que terminaría desafiando exitosamente a las cruzadas. La batalla de los Cuernos de Atín, librada el 4 de julio de 1187, representa un hito decisivo en las cruzadas. Bajo el mando de Saladino, sultán de Egipto y Siria, las fuerzas musulmanas infligieron una derrota aplastante al ejército cruzado, poniendo fin al predominio cristiano en Palestina
y allanando el camino para la reconquista de Jerusalén. Desde la Primera Cruzada, 1096 a 1099, los reinos cruzados de Oriente Próximo, especialmente el Reino de Jerusalén, dependían de una frágil red de fortalezas y alianzas. A mediados del siglo XII, la inestabilidad política en Jerusalén se agudizó tras la muerte del rey Balduino IV, en 1185 y la ascensión de Guido de Lusignan, apoyado por la facción más belicista de los cruzados. Reinaldo de Chatillon, señor de Transjordania, rompió la tregua con Saladino cuando atacó una caravana musulmana que se dirigía a la Meca en 1186. Este acto provocó la ira del sultán, quien juró vengarse. Mientras tanto, Saladino había unificado bajo su mando las fuerzas de Siria y Egipto, consolidando un ejército bien entrenado, móvil y disciplinado que combinaba caballería ligera, lancistas e infantería de arqueros sirios y kurdos. Cruzados, aproximadamente 20.000 soldados, incluyendo unos 1.300 caballeros pesados, 13.000 jinetes ligeros y numerosa infantería. Mandados por el rey Guido de Lusignan, y apoyados por Reinaldo de Chatillon y el gran maestre templario, Gerard de Ridefort. Musulmanes, entre 30.000 y 50.000 hombres, en su mayoría caballería ligera y arqueros montados, bajo el mando directo de Saladino. Los cruzados confiaban en la superioridad de sus caballeros armados, con pesadas cotas de malla y lanzas largas. En cambio, Saladino aprovechaba la movilidad, el tiro de arco y el conocimiento del terreno por sus tropas egipcias y sirias. En julio de 1187, el rey Guido reunió a su ejército en Tiro y marchó hacia Tiberíades para reforzar su guarnición, atrayendo a Saladino hacia Galilea. Los musulmanes hostigaron constantemente a los cristianos, con escaramuzas de arqueros montados, que les robaron agua y alimento, mientras bloqueaban su avance hacia los manantiales de la zona. Agotados y deshidratados, los cruzados se vieron obligados a acampar en la árida meseta de los Cuernos de Atín, una doble colina cerca del mar de Galilea. Durante la noche del 3 al 4 de julio, Saladino cercó el campamento, prendió fuego a la maleza seca y al amanecer, lanzó el ataque definitivo. La combinación de sed, calor y humo rindió a los cruzados, antes de que comenzara el combate cuerpo a cuerpo. Los arqueros montados de Saladino acosaban sin cesar a la infantería, mientras la caballería ligera hostigaba a los caballeros cristianos, que apenas podían maniobrar por el terreno y la falta de agua. Cuando los cristianos intentaron cargar con sus lanzas, sus embestidas fueron contrarrestadas por la flexibilidad y rapidez de los musulmanes. La infantería templaria luchó con valentía, formando círculos defensivos alrededor de los estandartes. Sin embargo, la moral se vino abajo por la muerte y por agotamiento de muchos caballeros. Los prisioneros de mayor rango, entre ellos el propio rey Guido, Reinaldo de Chatillon y Gerard de Ridefort, fueron conducidos ante Saladino. El resultado fue la aniquilación de la infantería cruzada y la captura de la mayoría de sus caballeros y nobles. Se estima que apenas 200 caballeros escaparon y pocos miles huyeron a pie hacia el norte. El tesoro real fue tomado y las fuerzas de Saladino se apoderaron de las reservas de agua y alimento que quedaban. La victoria en Atín dejó indefensas a las principales ciudades de Palestina. En cuestión de semanas, Saladino recuperó Acre, Tiro, Sidón, Beirut, Jaffa y finalmente Jerusalén, la joya del reino cristiano. La ciudad santa cayó el 2 de octubre de 1187, tras un asedio breve, gracias a la falta de socorro cruzado. La batalla de Atín puso fin al reino de Jerusalén tal como existía hasta entonces. Marcó el ascenso definitivo de Saladino como líder supremo del mundo musulmán suní y cambió el equilibrio de poder en Oriente Medio. Para los cruzados, fue un golpe demoledor que desencadenó la Tercera Cruzada, 1189 a 1192, liderada por Ricardo Corazón de León, Felipe II de Francia y Federico I Barbarroja. Saladino, admirado incluso por sus enemigos, por su caballerosidad y piedad, consolidó un imperio que unificó Egipto, Siria y parte de Mesopotamia. La victoria de Atín pasó a la historia como un ejemplo de estrategia, disciplina y uso inteligente del terreno y los recursos, y se convirtió en un símbolo de la resistencia musulmana ante la expansión cristiana. La batalla de los Cuernos de Atín no solo cambió el curso de las cruzadas, sino que redefinió las relaciones entre Occidente y Oriente Medio durante el último tercio del siglo XII. 8 siglos después, su legado perdura como una de las victorias más resonantes de la Edad Media. La reconquista de Jerusalén por Saladino entre septiembre y octubre de 1187 fue el resultado directo de su victoria en la batalla de los Cuernos de Atín, y puso fin a 88 años de dominio cristiano,
sobre la ciudad más sagrada para cristianos, judíos y musulmanes. En apenas 2 semanas, Saladino transformó las marchas previas en una rendición ordenada, que conoció tanto gestos de clemencia como ajustes políticos de gran importancia. En el paraje de los Cuernos de Atín, las fuerzas cruzadas sufrieron una derrota aplastante. La mayoría de su ejército quedó aniquilado o hecho prisionero, y permanecieron indefensas las fortalezas y ciudades de Palestina. Tras la batalla, Saladino tomó Tiberíades, Acre, Sidón, Beirut y otras plazas menores. Solo Tiro resistió gracias a la llegada oportuna de refuerzos europeos. En este escenario, Jerusalén emergía como el objetivo principal. Sin caballeros para su defensa, la mayoría había acudido a Atín. La ciudad se convirtió en refugio de decenas de miles de civiles que huían de la campaña ayubí. Cuando Saladino puso rumbo a su asedio, Jerusalén albergaba entre 60.000 y 80.000 personas, la mayoría mujeres, niños, ancianos y clérigos. El mando de la guarnición recayó en Balián de Ibelín, noble que había escapado de Atín, gracias a un salvoconducto negociado con Saladino, para rescatar a su familia. Al llegar a Jerusalén, Balián halló murallas mal pertrechadas y almacenes de víveres apenas suficientes. Con apenas 14 caballeros a su mando, improvisó 60 nuevos caballeros entre burgueses y escuderos, organizó las provisiones y estableció patrullas nocturnas alrededor de la ciudadela. El patriarca latino Heraclio y la reina Sibila, aunque presentes, tenían escasa capacidad militar y confiaron en la pericia de Balián para prolongar la resistencia. Mientras tanto, Saladino acampó el 20 de septiembre junto a la Torre de David, al oeste de la Puerta de Jaffa, y levantó un cerco que aisló a Jerusalén del resto del reino. Durante los primeros días, las tropas de Saladino mantuvieron un asedio estático, hostigando a los defensores con arqueros y catapultas. Los francos realizaron salidas esporádicas para destruir máquinas de asedio, pero sin lograr romper el cerco. La ciudad superpoblada entró pronto en un estado de desabastecimiento de agua y víveres. Tras 9 días de asedio, con las murallas dañadas y los cruzados exhaustos, Balián solicitó una entrevista con Saladino. El 1 de octubre, en un gesto de cortesía, el sultán se entrevistó con él, fuera de los muros. Saladino le ofreció términos generosos: permitir la salida pacífica de todos los habitantes, a cambio de un rescate por cabeza, evitando así el derramamiento de sangre y la destrucción de los sagrados lugares. Se fijó un rescate de 10 dinares por hombre y 5 por mujer, con exenciones para quienes no pudieran pagarlo. Las fuerzas cristianas mantuvieron sus armas, para escoltar la marcha fuera de la ciudad hasta la llanura de la Puerta de Sión. Los no combatientes partieron con sus enseres portátiles. Los que no pagaron su rescate quedaron temporalmente en manos de los musulmanes, con promesas de liberación posteriores. El 2 de octubre, las puertas de Jerusalén se abrieron para Saladino y su ejército. Entró en la ciudad acompañado de una escolta mínima, custodiado por la caballería ligera, y se dirigió primero al Santo Sepulcro, donde se detuvo en oración. A diferencia de entregas anteriores, la rendición fue ejemplar. Los templarios y hospitalarios supervivientes se dispersaron, y solo se practicaron ejecuciones aisladas contra guerreros de órdenes militares, que habían roto juramentos. Saladino mostró en Jerusalén una combinación de respeto por las tradiciones cristianas y pragmatismo político. Restauró el culto cristiano ortodoxo sin imponer fronteras a los peregrinos, aunque cobró peaje a los católicos, y devolvió las propiedades de la iglesia a cambio de un tributo simbólico. Convirtió la mezquita Al-Aqsa en centro de estudio islámico y reforzó la presencia suní, asegurando así la estabilidad de su recién ganado dominio. Tras la pérdida de su capital, los cruzados trasladaron su corte a Acre, donde se organizó la defensa de las costas. Sin Jerusalén, el reino perdió su razón de ser espiritual y política. La rendición negociada de Jerusalén quedó como un modelo de campo de honor, una victoria militar impecable que no derivó en masacre ni saqueo masivo, reforzando la reputación de Saladino como gobernante magnánimo y equilibrado. Bajo el dominio ayubí, Jerusalén permaneció abierta a judíos, cristianos y musulmanes. Esta convivencia, aunque tensa, permitió que la ciudad conservase su carácter multicultural hasta la llegada de los mamelucos en el siglo siguiente. La reconquista de Jerusalén en 1187 marcó el fin de una etapa de supremacía latina en Tierra Santa y reforzó la unidad política y religiosa del mundo musulmán bajo Saladino. Su entrada pacífica en la Ciudad Santa consolidó su leyenda como gran líder militar y ejemplo de tolerancia. 8 siglos después, aquel episodio sigue siendo evocador de la complejidad de los encuentros entre culturas y de la posibilidad de victoria sin destrucción masiva. La caída de Jerusalén
provocó la iniciativa de Europa para recuperar la ciudad. En 1189 partió la Tercera Cruzada, liderada por Ricardo Corazón de León, Felipe Augusto y Federico Barbarroja, aunque ninguno logró restaurar el reino en su antigua plenitud. La Tercera Cruzada fue uno de los mayores enfrentamientos entre el mundo cristiano europeo y el mundo islámico, guiado por el famoso sultán Saladino. Este conflicto se desencadenó tras la impresionante victoria de Saladino en la batalla de Hattin y la posterior conquista de Jerusalén, que sacudió a Europa y motivó el llamado a una nueva cruzada. El detonante definitivo fue la toma de Jerusalén por Saladino en octubre de 1187. Hasta ese momento, los cruzados habían mantenido un reino cristiano en Tierra Santa durante casi 90 años. Pero Saladino, tras reunir y unir las fuerzas de Egipto y Siria bajo su mando, logró someter a los ejércitos cruzados, eliminando su principal bastión sagrado. Al conocerse la noticia, el Papa Gregorio VIII lanzó el llamado a la Tercera Cruzada. La magnitud del suceso impulsó a los tres monarcas más poderosos de Occidente: Ricardo I Corazón de León de Inglaterra, Felipe II Augusto de Francia, Federico Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico. Federico Barbarroja fue el primero en partir, en 1189, con un enorme ejército y experiencia militar. Logró atravesar Anatolia, pero murió trágicamente ahogado en 1190 antes de llegar a Tierra Santa, lo que desanimó a gran parte de su ejército. Felipe y Ricardo viajaron por mar. Felipe desembarcó en Siria, mientras que Ricardo pasó por Chipre, conquistando la isla y luego vendiéndola a los templarios. Mientras los cruzados se organizaban, Saladino fortificó sus posiciones en la costa y en el interior. Su inteligencia militar y capacidad para mantener la moral de sus tropas resultaron cruciales. Gobernaba Egipto, Siria y buena parte de Mesopotamia, lo que hizo de su imperio un rival formidable. Las primeras grandes acciones de la Tercera Cruzada se centraron en la ciudad portuaria de Acre, defendida por Saladino y asediada por los cruzados, desde 1189 hasta julio de 1191. Aunque Saladino intentó romper el cerco varias veces, la ciudad cayó finalmente ante Ricardo y Felipe, marcando un momento crucial para los cristianos. Luego de la conquista de Acre, Felipe regresa a Europa por asuntos políticos, dejando a Ricardo como máxima figura militar. Saladino entonces enfrenta al ejército de Ricardo en la batalla de Arsuf, septiembre de 1191. Saladino intentó desgastar y romper la formación cruzada, empleando escaramuzas y flechas, pero los ingleses lanzaron una carga que rompió sus líneas y obtuvieron una victoria táctica. No obstante, la derrota no fue definitiva, y Saladino reorganizó su ejército con rapidez. La Tercera Cruzada fue tanto una guerra de estrategia, como un duelo psicológico entre Saladino y Ricardo. Se admiraron mutuamente, y aunque sus ejércitos lucharon varias veces, ambos líderes evitaron enfrentamientos directos en Jerusalén. Saladino prefirió la resistencia y las negociaciones, aprovechando la fortaleza defensiva de la ciudad y el desgaste cruzado. Ricardo, por su parte, decidió no arriesgar una conquista que podría perder pronto, por falta de recursos y apoyo. Durante la campaña, surgieron muchos relatos de respeto y caballerosidad. Saladino ayudó a curar a Ricardo durante una enfermedad, liberó prisioneros y negoció tratados con generosidad. Ricardo incluso propuso matrimonios entre la familia de Saladino y su propia corte, aunque estas alianzas no llegaron a concretarse. Finalmente, en septiembre de 1192, ambos líderes pactaron una tregua en Jaffa. Jerusalén permanecía bajo control musulmán, pero los cristianos recibieron garantías de peregrinación pacífica a los lugares sagrados. Los estados cruzados conservaron una estrecha franja costera desde Jaffa hasta Tiro, asegurando cierta presencia cristiana en la región. Ricardo regresa a Europa tras el acuerdo, y Saladino consolidó su prestigio y poder en Oriente Medio. No solo demostró capacidad como estratega militar, sino también habilidad política y un notable sentido de la magnanimidad y el respeto por sus adversarios. La Tercera Cruzada no logró recuperar Jerusalén, pero estabilizó la situación de los reinos cruzados y evitó su desaparición total. Para Europa, Saladino se convirtió en símbolo de caballerosidad y respeto, admirado incluso por sus enemigos. El conflicto mostró que la guerra podía también resolverse mediante tratados, respeto mutuo y diplomacia, sentando precedentes para futuras relaciones entre culturas diferentes. En resumen, la Tercera Cruzada fue uno de los grandes duelos políticos y militares de la Edad Media, y Saladino destacó como el protagonista musulmán, que defendió con éxito Jerusalén y demostró que el honor y la estrategia podían rivalizar con la fuerza.
Saladino, el gran líder musulmán y estratega que unificó Egipto y Siria, y logró recuperar Jerusalén tras décadas de dominio cruzado, murió en 1193, dejando un legado enorme que todavía se recuerda hoy día. Su vida y muerte marcaron no solo el final de una era en las cruzadas, sino también el ejemplo de un gobernante justo y honorable. En febrero de 1193, a sus 55 años, Saladino cayó enfermo en su palacio de Damasco. La causa probable de su muerte fue una fiebre tifoidea o pulmonía, enfermedades comunes en la época debido a las condiciones sanitarias, aunque nunca se pudo confirmar con exactitud. A pesar de la enfermedad, en sus últimos días continuó alistando a su sucesor, instruyendo a su hijo mayor sobre cómo gobernar el vasto imperio que había creado. Rodeado de su familia, médicos y seguidores, aceptó su destino con serenidad. Saladino murió el 2 de marzo de 1193 en Damasco, y fue enterrado en un mausoleo junto a la mezquita de los Omeyas, en la ciudad que fue su base durante sus últimos años de vida. Contrariamente a muchos príncipes y reyes de su época, Saladino murió con una modesta riqueza, con muy pocas posesiones, ya que durante toda su vida había repartido sus riquezas entre el pueblo, soldados y necesitados. Su humildad en la muerte refleja el carácter de un hombre dedicado no solo a la guerra, sino también a la justicia y al cuidado de su pueblo. Saladino fue el hombre que unificó bajo una sola autoridad política y religiosa a los pueblos musulmanes de Egipto, Siria y gran parte de Oriente Medio. Su imperio fue una potencia que equilibró fuerzas con Europa y sentó las bases para una nueva etapa en la historia de la región. Durante su gobierno, además de las victorias militares, impulsó la estabilización política, fomentó el comercio y apoyó la cultura y la educación, creando madrasas y centros de conocimiento islámico. Desde su primera campaña en Egipto en 1169, hasta la última tregua en 1192 con los cruzados, Saladino demostró ser un líder militar extraordinario. Su victoria en la batalla de Atín en 1187 y la reconquista de Jerusalén mostraron sus habilidades en estrategia, logística y uso eficiente de los recursos. Pero más allá de sus habilidades en batalla, Saladino destacó por su respeto hacia el enemigo. En varios episodios de las cruzadas, mostró clemencia hacia los cautivos cristianos y permitió el paso seguro de peregrinos a Tierra Santa, ganándose así la admiración incluso de sus rivales. Saladino se convirtió en una figura legendaria en culturas orientales y occidentales. Mientras los caballeros europeos intentaban justificar sus derrotas, surgieron relatos sobre su caballerosidad, honor y espíritu justo. Se le consideró no solo un guerrero invencible, sino también un modelo de nobleza y generosidad en la guerra. Su relación con los líderes cruzados, en especial con Ricardo Corazón de León, estuvo marcada por el respeto mutuo y la diplomacia, un enfrentamiento que inspiró numerosas historias y leyendas en Europa y Oriente Medio. Hasta hoy, Saladino es recordado como un símbolo de resistencia musulmana contra la invasión cristiana en Tierra Santa. Su figura representa la unión política y religiosa, la fuerza militar y la justicia social. Es un ejemplo de liderazgo que superó la mera conquista para construir un imperio duradero basado en valores y respeto entre culturas. Sus conquistas y pactos permitieron que, a pesar de las tensiones religiosas de la época, existieran momentos de convivencia pacífica entre musulmanes, cristianos y judíos en Jerusalén y sus alrededores. La muerte de Saladino en 1193 cerró un capítulo fundamental en la historia de las cruzadas y del Medio Oriente medieval. Su legado es el de un líder completo, guerrero, estadista y hombre de valores morales profundos. Su vida y obra continúan siendo estudiadas como modelo de cómo un gran gobernante puede influir en la historia más allá de su tiempo, dejando huellas imborrables en la cultura y la política mundial. Saladino murió humilde, pero su nombre y sus hechos siguen vivos como inspiración de honor, valentía y diplomacia en la guerra, una figura que trascendió en la historia de Oriente y Occidente por igual. Hemos llegado al final del video, pero cuéntame qué opinas tú de Saladino. Quisiera saber tu opinión acerca de este guerrero musulmán, que ha trascendido la Edad Media y sus relatos han llegado con tanta fuerza hasta nuestros días. Si el video te ha gustado, agradecería que nos dejaras un like y actives la campana de notificaciones para avisarte cuando subamos una nueva historia, de esas que tanto nos gustan. Sin mucho más que agregar, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.